Durante una discusión, mi esposo gritó, «Ya no me acostaré contigo. Me das asco. Ni siquiera soporto mirarte estos días». Lidia con ello. Simplemente asentí y de hecho lidié con ello de una manera que él nunca vio venir. Hay un momento en cada matrimonio que muere en el que te das cuenta de que te has vuelto invisible. Para mí, sucedió un martes cualquiera cuando pasé 3 horas preparando la comida favorita de Joseph desde cero. Preparé la mesa con velas reales y servilletas de tela, me quité la ropa de trabajo para ponerme un vestido y esperé. Él llegó a casa a las 8:30, miró la mesa, me miró a mí y su rostro hizo algo que yo nunca había visto antes. Se retorció con un asco genuino. «¿Qué es esto?» No hubo un gracias, ni aprecio por el esfuerzo, solo confusión mezclada con repulsión. Fue entonces cuando lo dijo. Lo que terminó con todo. «Ya no me acostaré contigo. Me das asco. Ni siquiera soporto mirarte estos días». Lidia con ello. 7 años de matrimonio, 3 años de felicidad, 4 años de lenta decadencia, todo terminó con esas palabras. Soy Amanda y estoy a punto de contarte cómo lidié con ello. Pero primero necesitas saber quiénes éramos, porque la brecha entre quiénes éramos y en quiénes nos convertimos es donde vive la verdadera historia. Ahí es donde todo se desmoronó. Y ahí es donde aprendí exactamente de lo que era capaz cuando me presionaban lo suficiente. Tengo 34 años, soy una diseñadora gráfica que trabaja desde nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en la ciudad. Joseph tiene 36 años, es un gerente de cuentas en una empresa de tamaño mediano en el centro. El tipo de lugar donde todos usan vestimenta informal de negocios y fingen que el café en la sala de descanso es bebible. Él es bueno en su trabajo, adulando a los clientes, cerrando tratos, haciendo que las hojas de cálculo se vean impresionantes durante las presentaciones. Cuando empezamos, éramos personas diferentes. Tal vez mejores personas. O tal vez solo personas que aún no habían aprendido a lastimarse mutuamente. Los primeros 3 años fueron el tipo de años buenos que te hacen creer que has descubierto algo que la mayoría de la gente ignora. Teníamos almuerzos dominicales en el Mel S. Diner en la esquina. Este pequeño lugar con asientos de vinilo agrietados y una camarera llamada Donna que conocía nuestro pedido de memoria. Nos sentábamos allí durante horas compartiendo una torre de panqueques, él se comía los 2 de arriba y yo los 2 de abajo, discutiendo sobre pistas de crucigramas mientras nuestro café se enfriaba. 7 letras, comienza con B, significa abundancia, decía yo con el bolígrafo sobre los cuadros. Bondadoso, respondía él sin levantar la vista de su teléfono. Esos son 9 letras. Genio. Entonces la pista está mal. ¿O eres malo contando? Éramos insufribles. El tipo de pareja que otras personas probablemente odiaban. Pero éramos felices de una manera que parecía no requerir esfuerzo, como si hubiéramos tropezado con algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. Hacíamos viajes espontáneos a ninguna parte. Simplemente preparábamos una maleta el viernes por la tarde y conducíamos hasta que teníamos ganas de parar. Listas de reproducción terribles sonando a través de los altavoces de su viejo sedán. Canciones que fingíamos odiar pero que secretamente amábamos. Él cantaba fuera de tono baladas de rock de los años 80. Yo hacía interpretaciones dramáticas de canciones pop mientras él se reía tanto que tenía que detener el coche. Teníamos bromas internas que no tenían sentido para nadie más. Él dejaba notas adhesivas en mi escritorio. Dibujos de figuras de palitos de nosotros luchando contra dragones o montando dinosaurios o haciendo algo igualmente ridículo solo porque sabía que me haría sonreír en medio de un proyecto frustrante cuando un cliente se ponía imposible con los esquemas de color o las elecciones de fuentes. Había un ritmo entre nosotros, este lenguaje no hablado. Yo sabía cuando necesitaba espacio frente a cuando necesitaba hablar. Él resoplaba sabía cuando yo estaba estresada antes de que yo dijera una palabra. Él pedía comida para llevar de mi lugar tailandés favorito y ponía una película que habíamos visto 100 veces porque comprendía que a veces la comodidad importa más que la novedad. No éramos perfectos. Nadie lo es. Discutíamos por cosas estúpidas, de quién era el turno de lavar los platos, si podíamos pagar el apartamento mejor, porque él nunca recordaba comprar leche a pesar de que yo le enviaba mensajes de texto 3 veces. Pero las discusiones se sentían manejables,
como el tipo de fricción que ocurre cuando dos personas aprenden a compartir el espacio, la vida y todo lo demás. Recuerdo nuestro tercer aniversario. Él había encontrado este restaurante italiano escondido en una calle lateral. El tipo de lugar con manteles de cuadros y botellas de vino cubiertas por años de cera de velas. Nos sentamos en una mesa diminuta cerca de la parte trasera, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas se tocaran por debajo. El camarero hizo una broma sobre cómo la carbonara era tan buena que debería ser ilegal, y Joseph se rió. Esa risa real y genuina que hacía que se le formaran arrugas en las esquinas de los ojos. Lo observé a través de esa mesa y pensé, lo he logrado. He descifrado el código de cómo hacer que un matrimonio funcione. Ese pensamiento me persigue ahora. La arrogancia de ello, la ingenua certeza de que el amor era suficiente, que las buenas intenciones podrían llevarnos a través de cualquier cosa. Porque en algún momento entre el año 3 y el año 4, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños cambios al principio, del tipo que puedes convencerte de que son ajustes normales. El asentamiento natural que ocurre cuando la fase de luna de miel termina y la vida real toma el control. Joseph dejó de tocarme de manera casual. No más manos en la parte baja de mi espalda cuando pasaba detrás de mí en la cocina. No más atraerme hacia él en el sofá durante las películas. No más toques distraídos, dedos rozando mi brazo durante una conversación, su mano encontrando la mía mientras caminábamos por la calle. La distancia física se sintió pequeña al principio. Insignificante. Me dije a mí misma que solo nos estábamos sintiendo cómodos, que no cada momento necesitaba estar lleno de afecto. Así es como se ven las relaciones a largo plazo, ¿verdad? Cómodas, fáciles, menos urgentes que esos primeros días en los que no puedes quitarle las manos de encima al otro. Luego dejó de preguntar sobre mi día. Yo le contaba sobre conseguir un nuevo cliente o lidiar con alguien que seguía cambiando de opinión sobre cada elemento del diseño, y él asentía con los ojos en su teléfono. Ya estoy en casa. Eso es genial, cariño. Pero él no estaba escuchando. Podía verlo en cómo sus pulgares seguían desplazándose, cómo su expresión nunca cambiaba, como nunca hacía preguntas de seguimiento. Él también dejó de compartir historias del trabajo. Solíamos desahogarnos juntos. Él se quejaba de clientes imposibles o de la política de la oficina, yo ofrecía mi perspectiva o simplemente era alguien que lo escuchaba. Eso se detuvo. Cuando le preguntaba cómo le había ido en el día, decía que bien o lo mismo de siempre. Y la conversación moría justo ahí. Los silencios entre nosotros se volvieron más largos, más pesados. Nos sentábamos en la misma habitación y se sentía como si estuviéramos a kilómetros de distancia. Para el año 5, él se quedaba hasta tarde en la oficina 3, 4, a veces 5 noches a la semana, llegando a casa alrededor de las 9 en lugar de las 6. Yo preparaba la cena, servía su porción y la dejaba en el microondas. Cuando finalmente entraba por la puerta, la calentaba y comía en la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta, apenas saboreando lo que yo había pasado una hora preparando. Inventé excusas, me dije a mí misma que estaba trabajando para obtener un ascenso, que esto era temporal, que todos los matrimonios pasan por fases donde el trabajo tiene prioridad y simplemente tienes que aguantarlo. Los artículos que leía en línea decían todos lo mismo. Las relaciones a largo plazo requieren paciencia, comprensión y superar los periodos difíciles. Así que esperé. Fui paciente. Comprendí. Y las cosas empeoraron. Para el año 6, ya no éramos una pareja. Éramos dos personas que compartían una dirección y un contrato de alquiler y nada más que importara. Joseph convirtió nuestra segunda habitación en su oficina. Instaló un escritorio, un archivador y una televisión pequeña. Dijo que necesitaba un espacio de trabajo dedicado ya que estaba asumiendo proyectos adicionales. Tenía sentido en ese momento. Incluso lo ayudé a instalarlo, organicé su escritorio para que diera a la ventana, le compré una lámpara con buena iluminación para esas sesiones de trabajo nocturnas. Lo que no me di cuenta fue que la oficina se estaba convirtiendo en su dormitorio. Sucedió gradualmente. Primero, fueron solo noches ocasionales cuando se quedaba dormido en su escritorio y no se molestaba en mudarse a nuestro dormitorio. Luego, fueron noches en las que afirmaba que tenía llamadas temprano por la mañana y no quería despertarme. Luego,
noches en las que decía que necesitaba terminar el trabajo tarde y no quería molestarme cuando finalmente se fuera a la cama. Eventualmente, ya no hubo más excusas. Simplemente dormía allí. Cada noche, la puerta entre nosotros se cerraba y se bloqueaba. No habíamos compartido la cama en 4 meses cuando preparé esa lasaña. 4 meses de estar despierta en un dormitorio que se sentía demasiado grande y demasiado vacío, escuchándolo ducharse y establecerse en su espacio separado, preguntándome cuándo habíamos dejado de estar casados y empezado a ser extraños que casualmente vivían juntos. Él pasaba junto a mí en la sala de estar mientras yo trabajaba en proyectos de diseño. Tan cerca que podía oler su colonia y era como si yo no existiera. Sin hola, sin reconocimiento, solo pasos y luego el sonido de su puerta cerrándose. Seguí trabajando, seguí aceptando nuevos clientes, seguí construyendo sitios web y diseñando logotipos y creando identidades de marca para otras personas mientras mi propia identidad como esposa de alguien se desmoronaba hasta convertirse en nada. Y traté de arreglarlo. Dios, lo intenté todo. Planeé que podíamos escaparnos a las montañas. Pasé horas investigando senderos para caminatas que él había mencionado querer probar. Encontré una cabaña con chimenea y vista. Ubiqué una cervecería artesanal cercana que se especializaba en las cervezas tipo India Pale Ale que él amaba. Hice todas las reservaciones, despejé mi agenda, me emocioné por 2 días de solo nosotros sin distracciones, sin trabajo, sin excusas. Él canceló 2 días antes. Una presentación importante para un cliente no podía evitarse. Comprendí. Reprogramé para un mes después. Él canceló de nuevo. Diferente excusa. Una sesión de estrategia de fin de semana que su jefe necesitaba. Para entonces, yo había pagado el depósito no reembolsable 2 veces. Dejé de intentar reprogramar, dejé de mencionarlo, dejé que muriera silenciosamente como todo lo demás entre nosotros. Empecé a cocinar sus comidas favoritas con una energía desesperada. La receta de lasaña de su madre, el estofado de su abuela, el pastel de chocolate que tomaba 3 horas y requería cada tazón que poseíamos. Él los comía sin comentarios, a veces sin siquiera levantar la vista de lo que fuera que estuviera leyendo en su teléfono. Un martes, 2 meses antes de que todo implosionara, intenté algo diferente. Compré lencería cara en esa tienda del centro en la que siempre me había sentido demasiado cohibida para comprar. Encaje negro que me hacía sentir vulnerable y esperanzada en igual medida. Encendí velas. Puse nuestra vieja lista de reproducción de cuando estábamos saliendo. Esperé en el dormitorio. Él pasó por delante, miró hacia adentro y su expresión no cambió. Estoy cansado, Amanda. Esta noche no. Esta noche no se convirtió en esta semana no, este mes no. Nunca. Sugerí comenzar una nueva serie juntos. Algo que pudiéramos ver los fines de semana como solíamos hacer para que fuera un evento de nuevo. Oh, ya empecé esa, dijo él, desplazándose por su teléfono. Ya llevo 6 episodios. Podríamos empezar de nuevo juntos, ofrecí, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. No, no quiero ir hacia atrás. Prefería mirar solo que compartir algo conmigo. Esa debería haber sido mi señal de alarma. Debería haber sido el momento en que me diera cuenta de que estaba luchando por algo que ya estaba muerto. Pero seguí intentándolo, seguí esperando, seguí creyendo que si lo amaba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, él regresaría a mí. Lo que nos lleva de vuelta a ese martes, a la lasaña, a las velas y al vestido, y a las 3 horas de esfuerzo que él miró con asco. Al momento en que finalmente dijo lo que claramente había estado pensando durante meses, que yo ya no valía su tiempo, su atención o su decencia básica, que yo le daba asco. Me quedé allí sosteniendo ese plato y algo dentro de mí cambió. No se rompió. Romperse implica que hubo algo repentino, algo violento. Esto fue más silencioso, como una puerta cerrándose, como aceptar finalmente algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Dejé el plato, lo miré y asentí. Está bien, dije, lidiaré con ello. Pareció sorprendido. Creo que esperaba lágrimas. Esperaba que le rogara que me explicara o que se retractara o que me dijera que podía hacer de manera diferente. En cambio, pasé junto a él, fui a nuestro dormitorio, mi dormitorio,
cerré la puerta y empecé a planear exactamente cómo iba a lidiar con ello. No dormí esa noche. Simplemente me quedé allí en la oscuridad, mirando el techo, con las palabras de Joseph repitiéndose en mi cabeza. Me das asco. Ni siquiera soporto mirarte estos días. Alrededor de las 3 de la mañana, lo escuché moverse en su habitación. La puerta del baño se abrió y se cerró, agua corriendo, luego silencio de nuevo. Estábamos a 10 pies de distancia con una pared de por medio, y bien podrían haber sido kilómetros. Me levanté alrededor de las 6, preparé café, me senté en la mesa de la cocina con mi computadora portátil, fingiendo trabajar en un proyecto de un cliente. Mis manos se movían por el teclado, pero no estaba viendo realmente la pantalla, solo seguía los movimientos porque quedarme quieta se sentía imposible. Fue entonces cuando empecé a pensar en cuándo habían cambiado realmente las cosas. No la deriva gradual de los años 4 y 5. El giro brusco. El momento en que Joseph dejó de ser distante y comenzó a ser alguien completamente diferente. El nombre había aparecido casualmente al principio, hace unos 8 meses. Vanessa necesita ayuda con la cuenta Henderson. Solo otra compañera de trabajo. Otro nombre en la lista de personas con las que trabajaba que yo nunca había conocido y a las que apenas prestaba atención, pero luego estaba en todas partes. Vanessa y yo vamos a cenar para discutir la estrategia. Vanessa cree que deberíamos reestructurar el enfoque con el cliente. Vanessa sugirió este gran restaurante en el centro del que nunca había oído hablar. Vanessa. Su nombre comenzó a reemplazar al mío en su narrativa diaria. Cuando llegaba a casa en la época en que todavía hablaba conmigo ocasionalmente, sus historias estaban llenas de ella. Lo que ella había dicho en la reunión, cómo había manejado a un cliente difícil, sus ideas para la presentación trimestral. Al principio, me dije a mí misma que esto era normal. Las amistades laborales ocurren. La gente tiene colegas con los que conecta profesionalmente. Luego empezó a recibir llamadas telefónicas con ella en la sala de estar en lugar de en su oficina. En el altavoz, yo estaba trabajando en mi computadora portátil y escuchaba su voz, joven, brillante, con esa risa que parecía brotar naturalmente. El tipo de risa que hacía que otras personas también quisieran reír. Ella tenía 28 años. Sabía esto porque Joseph lo había mencionado una vez, explicando por qué tenía perspectivas tan frescas sobre sus cuentas. Tiene 28 años, ve las cosas de manera diferente a la vieja guardia de la oficina. Yo tenía 34 años, 6 años mayor, aparentemente parte de alguna vieja guardia en su mente. La busqué en las redes sociales una tarde, la encontré fácilmente. Vanessa Hart, coordinadora de cuentas en la empresa de Joseph. Cabello rubio y ondas playeras, dientes blancos en cada foto, fotos de ella en bares en azoteas, en clases de spinning, en almuerzos con amigos que parecían sacados de una revista de estilo de vida. Era hermosa de esa manera sin esfuerzo que tienen algunas mujeres. De esa manera en la que pueden ponerse unos jeans y una camiseta y seguir viéndose arregladas. Seguir pareciendo que pertenecen al mundo mientras yo sentía que solo estaba ocupando espacio en él. No tuve celos al principio. ¿Y no es eso patético? No tenía celos de que mi esposo pasara todo su tiempo con una mujer hermosa y más joven. Me sentí aliviada. Aliviada de que alguien lo estuviera haciendo sonreír de nuevo. Agradecida de que otra mujer estuviera haciendo el trabajo emocional que yo parecía no poder hacer bien. Me había vuelto tan pequeña en mi propio matrimonio que estaba agradecida de que alguien más pudiera hacer feliz a mi esposo. Esa debería haber sido mi primera pista de que algo andaba seriamente mal. No con él, conmigo. Con cuanto de mí misma había entregado, tratando de aferrarme a algo que ya se me escapaba de las manos. Los cambios en Joseph comenzaron casi al mismo tiempo que el nombre de Vanessa se convirtió en una presencia constante. 6 meses antes de aquel martes por la noche en la cocina, empezó a convertirse en alguien que yo no reconocía. Ropa nueva apareció en su armario. Camisas de diseñador en colores que nunca antes había usado. Borgoña profundo, verde bosque, blanco nítido que probablemente requería limpieza en seco. Jeans caros que realmente le quedaban bien en lugar de los holgados que había estado usando durante años. Una chaqueta de cuero que debió costar al menos $300. Cuando pregunté al respecto, dijo que había recibido un bono y quería actualizar su guardarropa.
Vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes, dijo como si estuviera citando algún póster motivacional. Compró colonia nueva. No la loción para después de afeitar de farmacia que había usado desde que lo conocía, sino algo caro del mostrador de una tienda departamental. Olía a cedro y algo más que no podía identificar. Sofisticado, nada parecido al Joseph con el que me había casado. Empezó a cortarse el pelo cada 2 semanas en lugar de dejarlo crecer durante meses como solía hacer. Empezó a pasar 20 minutos en el baño antes del trabajo en lugar de su rutina habitual de 5 minutos. Lo escuchaba allí dentro, el agua corriendo, los cajones abriéndose y cerrándose. Cuando finalmente emergía, su cabello estaba perfectamente peinado, su rostro afeitado, su camisa fajada de la manera correcta. Se estaba preparando para algo o para alguien, simplemente no para mí. La membresía del gimnasio fue lo que realmente lo confirmó. Joseph siempre había sido naturalmente delgado, nunca se había preocupado mucho por la aptitud física. Yo había sugerido unirnos a un gimnasio juntos hace unos años, pensando que podría ser algo que hiciéramos como pareja. Había dicho que era una pérdida de dinero, que hacía suficiente ejercicio caminando por la ciudad. De repente, tenía una membresía en uno de esos lugares caros del centro. Empezó a ir antes del trabajo, llegaba a casa con batidos de proteínas en el refrigerador y recipientes de preparación de comidas que nunca lo había visto usar antes. Su cuerpo cambió, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que yo lo notara, sus hombros se veían más anchos, su estómago más plano. Empezó a usar sus camisas de manera diferente, como si estuviera orgulloso de cómo se veía en lugar de simplemente cubrirse. Se estaba vistiendo para alguien, arreglándose para alguien, convirtiéndose en alguien que no es para mí. Lo observaba salir del apartamento cada mañana pareciendo un hombre que iba a una cita. Colonia aplicada, cabello perfecto, ropa que le quedaba como si hubiera sido hecha a medida, y yo me sentaba allí con mis pantalones de ejercicio y mi vieja camiseta, preguntándome cuándo me había vuelto invisible. ¿Cuándo había dejado de ser alguien por quien valiera la pena vestirse? Su horario se volvió completamente impredecible casi al mismo tiempo. Siempre había trabajado tarde ocasionalmente, pero esto era diferente. Ya no llegaba a casa a las 9. Eran las 11 de la noche, la medianoche, a veces la 1 de la mañana. Yo estaba en la cama fingiendo dormir, escuchando su llave en la cerradura, escuchándolo entrar en silencio como si tratara de no despertarme, para luego dirigirse inmediatamente al baño, siempre a la ducha, siempre lavando el día o lavando la evidencia de algo que yo no quería nombrar. Una noche de jueves, no llegó a casa hasta casi la 1:30. Había estado allí acostada durante horas, mirando el techo, mi mente creando escenarios que no quería creer, pero que no podía dejar de imaginar. Cuando finalmente lo escuché en el pasillo, me levanté y lo encontré en la cocina. Pareció sorprendido de verme allí de pie. ¿Dónde estabas?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Ni siquiera parecía culpable. Eso fue lo que más me impactó. Sin vergüenza, sin timidez, solo una leve molestia porque yo estaba preguntando. Emergencia de trabajo. Tuve que terminar la presentación para la reunión de la mañana hasta la 1:30 de la mañana. Es una cuenta grande. Ya sabes cómo es. Se movió pasando a mi lado para sacar agua del refrigerador. Fue entonces cuando lo olí. Perfume. No el mío. No ninguna fragancia que yo poseyera. Algo floral y caro. Hueles a perfume, dije. Él tomó un largo trago de agua. Probablemente de alguien en la oficina. La sala de conferencias se pone sofocante. La gente usa perfumes fuertes. A la 1:30 de la mañana, pedimos cena. Vanessa usaba esa cosa que me daba dolor de cabeza. Honestamente, no veía la hora de salir de allí. Vanessa, por supuesto que era Vanessa. Explicación razonable. Las salas de conferencias se ponen sofocantes. La gente usa perfumes fuertes. Las sesiones de trabajo nocturnas ocurren cuando hay cuentas grandes en juego. Quería creerle. Dios, quería creerle tanto que me permití ignorar la forma en que no me sostenía la mirada. Me permití ignorar que se había duchado en el segundo en que llegó a casa. Me permití ignorar cada instinto que gritaba que algo andaba mal. Está bien, dije. Me voy a la cama.
Pasé junto a él, me subí a nuestra cama, mi cama, y lo escuché ducharse por segunda vez esa noche. A la mañana siguiente, llamé a Rebecca, esperé hasta que Joseph se fue al trabajo y luego marqué el número de mi hermana con manos temblorosas. Ella respondió al tercer timbre. Hola, ¿qué pasa? ¿Estás ocupada? Algo en mi voz la hizo detenerse. No, cuéntame. Así que lo hice. Le conté todo. La distancia que había estado creciendo durante años, las noches tarde. El nombre de Vanessa constantemente en su boca. La forma en que se transformó a sí mismo. El perfume en su ropa a la 1 de la mañana con una explicación que técnicamente era razonable pero se sentía mal. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado. Amanda, dijo Rebecca finalmente, con voz cuidadosa. O ya te está engañando o está a punto de hacerlo, ¿sabes qué podría haber? Detente, la interrumpí. Deja de inventar excusas para él. Deja de buscar explicaciones razonables para un comportamiento irracional. No estás saltando a conclusiones. Finalmente estás llegando a donde la evidencia ha estado apuntando durante meses. Me senté en el sofá, con el teléfono pegado al oído, sintiendo algo romperse en mi pecho. ¿Qué se supone que debo hacer? Mi voz salió pequeña, rota. ¿Qué quieres hacer? No sabía cómo responder a eso. Una parte de mí todavía quería salvar el matrimonio. Todavía creía que si me esforzaba más, amaba mejor, me veía más bonita, cocinaba mejores comidas, me vestía más, perdía peso, me volvía más interesante. Si simplemente me convertía en quien Joseph quería que fuera, él regresaría a mí. La otra parte, la que tenía miedo de reconocer, sabía que Rebecca tenía razón. No lo sé, admití. Entonces empieza a prestar atención, dijo Rebecca. Deja de ignorar lo que está justo frente a ti. Y cuando estés lista para enfrentarlo, llámame. Te ayudaré. Nos despedimos. Me senté allí en el sofá con mi teléfono en el regazo, mirando la pared donde Joseph y yo habíamos colgado nuestras fotos de boda hace 7 años. Nos veíamos tan jóvenes en esas fotos, tan felices, tan completamente inconscientes de cómo resultarían las cosas. Pensé en Vanessa, de 28 años, rubia, hermosa, todo lo que yo ya no era. Y pensé en Joseph llegando a casa a la 1:30 de la mañana oliendo a su perfume con explicaciones que eran lo suficientemente plausibles para esconderse detrás de ellas. Las palabras de Rebecca resonaron en mi cabeza. Deja de ignorar lo que está justo frente a ti. Lo había estado ignorando durante meses, tal vez más, inventando excusas, encontrando explicaciones razonables, convenciéndome de que mi esposo no era capaz de traicionarme de esa manera. Pero la verdad estaba allí a plena vista. Y yo había estado eligiendo no verla porque verla significaba enfrentarla. Significaba aceptar que mi matrimonio no solo estaba muriendo. Podría estar ya muerto. Y que lo que fuera que viniera después iba a doler más que cualquier cosa que hubiera sentido hasta ahora. Pasé el resto de ese fin de semana en una neblina. Joseph se quedó en su habitación la mayor parte del sábado y del domingo, solo saliendo para comer o para irse del apartamento por completo. No hablamos, no nos reconocimos. El silencio tenía peso ahora, pesado y sofocante. El lunes llegó y se fue. Luego llegó el martes por la mañana y me desperté con una extraña especie de claridad. Tal vez fue el agotamiento. No había estado durmiendo bien durante semanas. Tal vez fue la desesperación, pero decidí intentarlo una vez más. Un último intento de llegar a él antes de aceptar lo que Rebecca me había estado diciendo. Pasé la tarde preparando lasaña desde cero. Su favorita absoluta. La receta que su madre me había dado durante nuestro primer año de matrimonio. Escrita a mano en una tarjeta de índice que ahora estaba manchada y desgastada por el uso. La había hecho docenas de veces a lo largo de los años para su cumpleaños, para celebraciones, para martes aleatorios cuando solo quería hacerlo feliz. Preparé la mesa con manteles individuales reales y servilletas de tela, no con las toallas de papel que habíamos estado usando durante meses. Encontré las velas que habíamos recibido como regalo de bodas y que nunca habíamos usado. Las encendí aunque me sentía ridícula, aunque una parte de mí sabía que esto era inútil. Me quité mis pantalones de ejercicio y me puse un vestido. No era nada elegante,
Solo un sencillo vestido azul marino que solía usar en las noches de cita cuando teníamos noches de cita. Me maquillé por primera vez en semanas. Rímel, lápiz labial, traté de lucir como la mujer con la que se había casado en lugar del fantasma en el que me había convertido. Cuando me miré al espejo, apenas me reconocí. No porque me viera bien. Realmente no era así. Parecía alguien que se estaba esforzando demasiado, alguien desesperado, pero ya no me importaba el orgullo. Joseph llegó a casa alrededor de las 8. Escuché su llave en la cerradura, lo escuché caminar por el pasillo. Yo estaba en la cocina cuando apareció en la puerta. Se detuvo, miró la mesa que había preparado con sus velas y manteles individuales, me miró a mí de pie allí con vestido y maquillaje, y algo cambió en su expresión. No fue calidez, ni aprecio, ni siquiera sorpresa, fue algo feo. Su rostro se retorció con lo que solo puedo describir como desprecio. Como si la vista de mi esfuerzo lo repeliera físicamente. ¿Qué es esto?, preguntó. No fue un esto se ve bien o cuál es la ocasión, o incluso un neutral, ¿qué está pasando? Solo, ¿qué es esto?, con un tono que hizo que se me encogiera el estómago. La cena, dije, tratando de mantener mi voz firme. Hice tu favorita. La lasaña de tu madre. Él se rió. Fue una risa amarga y aguda como una bofetada en la cara. ¿Crees que una lasaña va a arreglar esto? No lo entendí. ¿Arreglar qué, Joseph? Solo estoy intentando. ¿Intentando qué? Hacerme sentir culpable para que finja que todo está bien. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. No estoy tratando de hacerte sentir culpable. Estoy tratando de cenar con mi esposo. Estoy tratando de... ¿Intentando qué? Dio un paso más hacia la cocina. Sálvanos. No hay nada que salvar, Amanda. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hice mal? Su mandíbula se tensó. ¿Qué hiciste mal? ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Sí, hablo en serio. No me hablas. Apenas me miras. No sé qué pasó ni cómo arreglarlo si no me dices que está mal. ¿Qué está mal? Dejó su maletín con más fuerza de la necesaria. Bien. ¿Quieres saber qué está mal? Sí. No me has dado nada por lo que quedarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Me quedé allí tratando de procesar lo que acababa de decir, tratando de entender a qué se refería. No entiendo, dije en voz baja. Él me miró, luego realmente me miró, y el asco en sus ojos era inconfundible. Te has descuidado, Amanda. Ya ni siquiera te esfuerzas. Di un paso atrás físicamente como si me hubiera empujado. ¿Qué? Mírate. Gesticuló hacia mí, de pie allí con mi vestido y mi maquillaje. El atuendo que había pasado una hora eligiendo, el esfuerzo que había puesto en mi apariencia por primera vez en meses. Estás en pantalones de ejercicio y con el pelo desordenado el 90% del tiempo. Sin maquillaje, sin esfuerzo. Dejaste de preocuparte por cómo te ves, por nosotros, por mí. Cada palabra aterrizó como un golpe físico. Me miré a mí misma, al vestido que llevaba puesto literalmente en este momento, y me sentí completamente desorientada. Llevo un vestido ahora mismo, dije con voz temblorosa. Me puse maquillaje. Yo. Sí, y es triste. Es triste que tengas que esforzarte tanto para verte medianamente decente. Solías ser hermosa, Amanda. Solías preocuparte. El hombre parado frente a mí no era mi esposo. No podía serlo. Mi esposo había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Este hombre estaba criticando mi apariencia como si yo fuera una empleada sujeta a revisión, como si mi valor estuviera determinado por qué también desempeñaba el papel de esposa atractiva. Trabajo desde casa, dije, tratando de mantener mi voz nivelada aunque sentía que me estaba desmoronando. No necesito vestirme elegante para sentarme frente a mi computadora todo el día. Nunca te quejaste antes. Tal vez estaba siendo demasiado educado. Demasiado educado. Mi voz subió de tono. Estabas siendo un ser humano decente. Estabas siendo mi esposo. Bueno,
Tal vez estoy cansado de ser educado. Tal vez estoy cansado de fingir que no noto que te has rendido por completo. ¿Rendido? Acabo de pasar 3 horas haciendo tu comida favorita desde cero. Preparé la mesa. Me vestí. Me estoy esforzando. Siempre te estás esforzando. Me interrumpió. Ese es el problema. Te esfuerzas tanto por arreglar algo que ha estado roto durante años en lugar de simplemente aceptar que se terminó. ¿Se terminó? Mi voz salió como un susurro. ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio se terminó? Se pasó una mano por el cabello, mirando hacia otro lado. Estoy diciendo que ya no puedo hacer esto. ¿No puedes hacer qué? Estar casado conmigo. No puedo fingir que soy feliz cuando no lo soy. No puedo fingir que me atraes cuando no es así. No puedo. Se detuvo. No puedes que, exigí. Termina la frase, Joseph. Él me miró entonces, y sus ojos estaban fríos, como si estuviera mirando a una extraña que no le caía particularmente bien. Ya no me acostaré contigo, dijo con una voz que se volvió clínica y distante. Me das asco. Ni siquiera soporto mirarte estos días. Lidia con ello. La cocina se quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el ligero parpadeo de las velas en la mesa. Me quedé allí procesando lo que acababa de decir, que le daba asco, que no podía soportar mirarme, que 7 años de matrimonio, 7 años de construir una vida juntos no significaban nada frente a su desprecio por quien me había convertido. Esperé a que se retractara, a que dijera que solo estaba enojado, que no lo decía en serio, que esas palabras habían salido mal. No lo hizo. Simplemente se quedó allí observándome, esperando algo. Lágrimas, probablemente ruegos, algún tipo de colapso que le diera municiones para pintarme como la esposa inestable que no podía manejar la verdad. No le di esa satisfacción. Algo en mí se quedó callado, no entumecido. Todavía podía sentir todo, el dolor, la humillación y la conmoción. Pero debajo de todo eso había algo más. Algo frío, claro y sorprendentemente tranquilo. Asentí lentamente. Está bien, dije. Parpadeó, tomado por sorpresa. Está bien, sí, lidiaré con ello. Esperó más, lágrimas, discusiones, que yo me desmoronara de la manera que él claramente esperaba. No le di nada. Nos quedamos allí en esa cocina con la lasaña enfriándose en la estufa y las velas ardiendo inútilmente en la mesa, mirándonos a través de una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico. Después de un largo momento, agarró su chaqueta del respaldo de la silla donde la había arrojado. Voy a salir, dijo. Por supuesto que sí. Se detuvo en la puerta, medio girado como si fuera a decir algo más. Luego simplemente se fue. Escuché sus pasos por el pasillo, la puerta principal abriéndose y cerrándose, su coche arrancando en el estacionamiento, el sonido de él alejándose. Me quedé allí sola en la cocina mirando la cena que había pasado horas preparando, la mesa que había arreglado, el esfuerzo que había hecho y que él había mirado con asco. Luego caminé hacia la mesa, apagué las velas y me senté en la silla donde Joseph debería haber estado sentado. Saqué mi teléfono y llamé a Rebecca. Ella respondió al segundo timbre. Hola, ¿qué ha dicho? Dijo que le daba asco, la interrumpí. Mi voz sonaba extraña, demasiado tranquila, como si estuviera informando algo que le había sucedido a otra persona. Dijo que no puede soportar mirarme. Me dijo que lidie con ello. Silencio al otro lado. Entonces, ¿dónde está él ahora? ¿Se fue? ¿Se marchó? Voy para allá. No tienes que hacerlo. Ya estoy agarrando mis llaves. Estaré allí en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera protestar. Me senté allí en el silencio del apartamento, mirando la lasaña fría, los platos sin usar, las servilletas que nunca limpiarían la boca de nadie. Y tomé una decisión. Si Joseph quería que lidiara con ello, lidiaría con ello. Me protegería, documentaría todo. Descubriría la verdad sobre el Ivanessa, y me aseguraría de que se arrepintiera de cada una de las palabras que me acababa de decir. Rebecca apareció 18 minutos después con 2 cafés grandes y una mirada de determinación sombría.
Cuéntame todo, dijo, poniendo el café frente a mí. Así que lo hice. Cada palabra que él había dicho, cada gramo de crueldad. La forma en que me había mirado como si fuera algo que había encontrado en la suela de su zapato. Cuando terminé, Rebecca no me dijo que todo estaría bien. No dijo que no lo decía en serio o que todos los matrimonios pasan por rachas difíciles. En cambio, preguntó, ¿qué vas a hacer? Tomé un sorbo de café. Todavía estaba demasiado caliente. Me quemó la lengua. Pero no me importó. Voy a protegerme, dije. Y voy a asegurarme de que se arrepienta de cada palabra que acaba de decir. Rebecca buscó en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. Patricia Stone, dijo, deslizándola por la mesa. Ella fue mi abogada de divorcio. Es cara, pero es implacable y gana. Recogí la tarjeta, miré el nombre grabado y el número de teléfono. Llámala mañana, dijo Rebecca. Cuéntale todo y, hagas lo que hagas, no dejes que Joseph sepa que estás planeando nada. Todavía no. Asentí, guardando la tarjeta en mi bolsillo. Nos sentamos allí en mi cocina bebiendo café que estaba demasiado caliente, sin decir mucho, simplemente existiendo en los restos de lo que mi matrimonio se había convertido. Y empecé a planear exactamente cómo iba a lidiar con ello. Rebecca se quedó hasta casi la medianoche. Nos sentamos en la mesa de la cocina bebiendo café que ya se había enfriado, planeando mis próximos movimientos como si estuviéramos trazando una operación militar en lugar del final de mi matrimonio. Mañana a primera hora, llama a Patricia, dijo por tercera vez. No esperes. No lo pienses dos veces. Solo llámala. Lo haré. Y no le digas nada a Joseph. Ni que estás hablando con una abogada. Ni que estás planeando nada. Actúa con normalidad. Casi me río de eso. Normal, claro, como si supiera lo que es eso ya. Después de que Rebecca se fue, me senté sola en el apartamento escuchando el silencio. Joseph todavía no estaba en casa. Era pasada la medianoche de un miércoles. Ninguna emergencia de trabajo dura hasta la medianoche de un miércoles. Me levanté y caminé hacia el archivador en la esquina de la sala de estar. Allí guardábamos todos nuestros documentos importantes. Certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, papeles del seguro y nuestro acuerdo prenupcial. Saqué el grueso sobre de Manila, el que no había tocado desde que lo archivamos hace 7 años después de la boda. Los padres de Joseph habían insistido en ello. Su madre dijo específicamente que era solo una protección estándar para ambas partes, que todo el mundo lo hace ahora, que no significaba que no confiáramos el uno en el otro. Lo había firmado sin leerlo cuidadosamente. Estábamos enamorados. Nos íbamos a casar. El acuerdo prenupcial se sentía como una formalidad, algo que sus padres necesitaban para estar tranquilos, pero que nunca importaría realmente. Extendí el documento sobre la mesa de la cocina y empecé a leer. Leer de verdad, no solo hojearlo como lo hice en aquel entonces. La mayor parte era estándar. División de activos adquiridos antes del matrimonio, protección de herencias individuales, especificación de cuentas bancarias separadas. Pero luego lo encontré en la página 7, en un lenguaje sorprendentemente claro para ser un documento legal, una cláusula de infidelidad. Si alguna de las partes podía demostrar que la otra había sido infiel durante el matrimonio, la parte infiel perdería todos los derechos sobre los activos conjuntos. Se marcharían solo con lo que era individualmente suyo antes del matrimonio. Sin reparto de cuentas conjuntas, sin pensión alimenticia, nada. Lo leí 3 veces para asegurarme de que lo entendía correctamente. Luego tomé una foto con mi teléfono y se la envié por mensaje de texto a Rebecca. Aunque era casi la 1 de la mañana, respondió en menos de 30 segundos. Esto es oro. Ahora solo necesitas pruebas. Me senté allí en el apartamento silencioso con el documento en mis manos y sentí que algo cambiaba. Los padres de Joseph habían querido proteger a su hijo de alguna hipotética cazafortunas. En cambio, accidentalmente me habían dado el arma que necesitaba para protegerme de él. La ironía no se me escapó. Tampoco la oportunidad. Llamé a Patricia Stone a la mañana siguiente a las 9 en punto. Su asistente me pasó después de una breve espera.
Habla Patricia. Su voz era profesional y eficiente. Mi nombre es Amanda Parker. Mi hermana Rebecca la utilizó para su divorcio. Ella me dio su número. La hermana de Rebecca Harley. Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Le conté todo. La distancia, el desprecio, las sospechas sobre Vanessa, las palabras crueles de hace 2 noches. Escuchó sin interrumpir, lo cual aprecié. ¿Tienen un acuerdo prenupcial?, preguntó cuando terminé. Sí, con una cláusula de infidelidad. Bien. Tráigame una copia y empiece a documentar todo. Noches largas, gastos inusuales, cualquier evidencia de infidelidad, correos electrónicos, mensajes de texto, datos de ubicación, si puede obtenerlos. Cuanta más evidencia tenga, más sólido será su caso. ¿Cómo obtengo ese tipo de evidencia sin violar la ley? Cuentas conjuntas, dispositivos compartidos, cualquier cosa que técnicamente esté a nombre de ambos. Eso es juego limpio. No piratee su teléfono personal ni su correo electrónico. Pero si es descuidado al dejar las cosas sin bloquear, ese es su problema, no el suyo. Hablamos durante otros 20 minutos sobre la estrategia, los plazos y los costos. Ella era cara. $1.400 por hora con un anticipo de $10.000. Pero Rebecca había tenido razón. Patricia valía la pena. Después de colgar, abrí nuestros estados de cuenta de tarjetas de crédito en línea. La cuenta conjunta a la que nunca le había prestado mucha atención porque Joseph siempre manejaba las facturas. Empecé a revisar los cargos metódicamente, mes por mes, buscando patrones, y los encontré. Cena en Marcos, un lugar italiano exclusivo en el centro, $187. Yo nunca había estado allí. Cuando verifiqué la fecha, era un jueves por la noche cuando Joseph me había enviado un mensaje de texto diciendo que trabajaría hasta tarde. Cargo de hotel. El Vidmore, un hotel boutique en el distrito de negocios. $295 por una noche. La fecha era de hace 3 semanas. La misma noche en que afirmó que tenía una reunión matutina con un cliente al otro lado de la ciudad y que tenía más sentido quedarse más cerca. Otro restaurante, otro hotel, flores de una floristería cara, $120. Yo nunca había recibido flores. Luego encontré el que me revolvió el estómago. Tiffany S., $847, con fecha de hace 2 semanas. Yo nunca había recibido nada de Tiffany S. Tomé capturas de pantalla de todo, las organicé por fecha en una carpeta en mi computadora portátil, la llamé Documentos Fiscales 2023 porque Joseph nunca pensaría en abrir algo tan aburrido. Cada cargo contaba una historia. Cada recibo era una prueba. Cada mentira era evidencia documentada que respaldaría la cláusula de infidelidad. Ya no estaba enojada. O tal vez sí lo estaba, pero era una ira fría ahora. Controlada, la ira metódica es desordenada. La evidencia es limpia. Fue entonces cuando noté la tableta, nuestra tableta compartida que Joseph usaba para los correos electrónicos de trabajo. La había dejado en el mostrador de la cocina esa mañana. Y cuando la recogí para moverla, me di cuenta de que no la había bloqueado. Me quedé allí sosteniéndola, pensando en lo que Patricia había dicho. Los dispositivos compartidos son juego limpio. Abrí el navegador y busqué aplicaciones de rastreo. Encontré una que tenía buenas críticas, afirmaba ser indetectable y podía reflejar mensajes de texto y datos de ubicación en otro dispositivo. Tomó menos de 5 minutos instalarla y sincronizarla con mi teléfono. Me sentí culpable al hacerlo, como si estuviera violando su privacidad, cruzando alguna línea que no podría volver a cruzar, pero luego pensé en los hoteles, las joyas y la risa de Vanessa saliendo por su altavoz mientras yo estaba sentada invisible en la habitación de al lado. Él había cruzado la línea primero. Dejé la tableta donde la había dejado él y volví a trabajar en el diseño de un logotipo para un cliente. Traté de concentrarme en esquemas de color y elecciones de fuentes mientras mi teléfono estaba junto a mí. Sincronizando datos de los mensajes de Joseph. En 24 horas, tuve todo lo que necesitaba. Un mensaje de texto a Vanessa enviado a las 2:47 de la tarde de un martes: no puedo esperar a este fin de semana. Solo tú y yo. Sin interrupciones.
Otro a las 11:23 de la noche de un miércoles, ella no tiene idea. Y honestamente, ya no me importa si se entera. He terminado de fingir. Y el que más dolió, enviado a las 4:15 de la tarde de un jueves, eres todo lo que ella no es. Hermosa, emocionante, viva. Debería haberla dejado hace meses. Solo espero el momento adecuado. Los datos de ubicación mostraron exactamente lo que había sospechado. Joseph había estado en una dirección en el distrito de Pearl. El apartamento de Vanessa, lo confirmé con una búsqueda rápida. 3 noches a la semana durante los últimos 2 meses. Siempre las noches que afirmaba que estaba trabajando hasta tarde. Me senté en nuestro sofá leyendo mensajes donde mi esposo me describía como una carga, como alguien con quien estaba atrapado, como el obstáculo entre él y su felicidad con alguien más joven, más bonita, más emocionante. Cada mensaje era como un pequeño corte. Individualmente, escocían. Juntos, eran devastadores. Pero no lloré, no me desmoroné, simplemente guardé todo, hice copias de seguridad en 3 servicios de nube diferentes y lo añadí a mi carpeta de evidencia. El siguiente paso fue protegerme financieramente. Fui a un banco diferente al otro lado de la ciudad, uno al que Joseph nunca entraría por casualidad, y abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Le dije al banquero que estaba planeando algunos gastos sorpresa y quería mantenerlos separados. Luego empecé a transferir dinero de nuestros ahorros conjuntos. Cantidades pequeñas, $1,300 aquí, $500 allá. Nada lo suficientemente grande como para disparar alertas o levantar sospechas inmediatas, solo lo suficiente para construir un colchón para lo que viniera después. En 2 semanas, tenía $15,000 asegurados en una cuenta que Joseph no sabía que existía. También empecé a cambiar las contraseñas. Cada servicio de suscripción que yo pagaba y que Joseph usaba. Netflix, Hulu, Spotify, el servicio de entrega de kits de comida, su membresía de gimnasio que yo había estado cubriendo durante meses. Los cambié todos. Joseph lo notó de inmediato. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto mientras yo trabajaba en la presentación de un cliente. ¿Por qué no puedo entrar en Netflix? ¿Cambiaste la contraseña de Hulu? ¿Qué demonios, Amanda? Terminé el párrafo que estaba escribiendo, guardé mi trabajo y luego envié un mensaje de vuelta, dijiste que lidiara con ello. Estoy lidiando con ello. Llegó a casa temprano ese día, entró furioso por la puerta alrededor de las 5:30 con la cara roja. ¿Cuál es tu problema?, exigió, encontrándome en la sala de estar con mi computadora portátil. No levanté la vista. No tengo ningún problema. Cambiaste todas las contraseñas. Eso es infantil. Le dije, te daba asco. Me imaginé que no querrías compartir servicios de transmisión con alguien tan asqueroso. Su mandíbula se tensó. Pude verlo calculando si escalar la situación o retirarse. Verlo tratar de averiguar si yo solo estaba siendo mezquina o si esto significaba algo más. No le di tiempo para decidir. Levanté la vista de mi computadora portátil y lo miré directamente a los ojos. Además, sé lo de Vanessa. No me insultes negándolo. Su rostro se puso pálido. Realmente pálido, como si toda la sangre se le hubiera drenado. ¿De qué estás hablando? Hablo de los hoteles, los restaurantes, las joyas que nunca recibí. Hablo del apartamento de Vanessa que has estado visitando 3 noches a la semana durante 2 meses. Hablo de los mensajes de texto donde le dices que soy el obstáculo entre tú y tu felicidad. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. ¿Cómo lo? No importa cómo lo sé. Lo que importa es que lo sé todo. Y ahora vas a tener que lidiar con las consecuencias. Volví a mi computadora portátil, lo descarté como si fuera una interrupción de mi trabajo en lugar de mi esposo de 7 años. Se quedó allí por otro momento, luego se dio la vuelta y caminó hacia su habitación. La puerta se cerró, el cerrojo hizo clic. Me senté en el sofá, con las manos temblando ligeramente y me di cuenta de que acababa de declarar la guerra, y no tenía intención de perder. Joseph no salió de su habitación por el resto de esa tarde. Me senté en la sala de estar trabajando en proyectos de clientes, escuchando el silencio detrás de su puerta cerrada y sintiéndome extrañamente tranquila.
El tipo de calma que surge después de que finalmente dejas de luchar contra la realidad y empiezas a aceptarla. Alrededor de las 10 de la noche, escuché que se abría su puerta. Pasos en el pasillo. Apareció en la puerta de la sala de estar, y pude notar por su rostro que se había estado preparando para esta conversación. Necesitamos hablar, dijo. No levanté la vista de mi computadora portátil. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste antes sobre Vanessa. ¿Qué pasa con ella? Entró más en la habitación, se pasó una mano por el cabello. Estás saltando a conclusiones, haciendo suposiciones basadas en ni siquiera sé en qué te basas para esto. Guardé mi trabajo, cerré mi computadora portátil y lo miré directamente. No estoy saltando a conclusiones, Joseph. Tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿De que tengo una compañera de trabajo con la que soy amable? Eso no es. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta de capturas de pantalla y la sostuve para que pudiera verla. Su mensaje de texto a Vanessa. No puedo esperar a este fin de semana. Solo tú y yo. Sin interrupciones. Su expresión cambió. La ira defensiva se desmoronó en algo más. Conmoción, miedo, tal vez el comienzo de la comprensión de que había sido atrapado. ¿De dónde sacaste eso? Me desplacé a la siguiente captura de pantalla. Ella no tiene idea. Y honestamente, ya no me importa si se entera. Amanda, puedo explicarlo. Otra captura de pantalla. Eres todo lo que ella no es. Hermosa, emocionante, viva. Debería haberla dejado hace meses. Su rostro se puso pálido. Alcanzó el teléfono como si pudiera hacer desaparecer la evidencia de alguna manera si tan solo le ponía las manos encima. Lo retiré. No importa cómo los obtuve, dije, con voz firme. Lo que importa es que lo sé todo. Los hoteles, los restaurantes, los $800 que gastaste en Tiffany y ese en joyas que nunca recibí. Los 2 meses de mentiras. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez ahogándose en el aire. No es. No entiendes el contexto. ¿El contexto? Casi me río. ¿Qué contexto hace que esos mensajes estén bien, Joseph? ¿Qué contexto hace que gastar nuestro dinero en habitaciones de hotel con otra mujer sea aceptable? Estaba confundido, dijo, y pude escuchar la desesperación arrastrándose en su voz. El trabajo ha sido tan estresante y tú y yo estábamos teniendo problemas y Vanessa simplemente estaba allí cuando necesitaba a alguien. Así que esto es culpa mía. Me puse de pie. Me engañaste porque yo no estaba lo suficientemente disponible, porque yo no era lo que sea que Vanessa sea. No, eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me miró y pude verlo tratando de averiguar qué estrategia funcionaría. La negación había fallado. Ahora estaba pivotando hacia el enfoque de la víctima. Cometí un error, dijo en voz baja. Estaba pasando por dificultades y cometí un error estúpido. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, trabajar en ello. La gente sobrevive a las aventuras todo el tiempo. Me dijiste que te daba asco, lo interrumpí. Hace 3 días, te paraste en nuestra cocina y me dijiste que ni siquiera soportas mirarme. Esas no fueron las palabras de alguien que cometió un error. Esas fueron las palabras de alguien que se ha desconectado durante meses y solo estaba esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Estaba enojado. No quise. Sí, lo quisiste decir. Quisiste decir cada palabra. Y honestamente, me alegro de que finalmente lo hayas dicho porque ahora sé exactamente dónde estoy parada. Dio un paso hacia mí. Amanda, por favor. Hemos estado juntos 7 años. Eso tiene que significar algo. ¿Podemos superar esto? No, dije, no podemos porque yo no quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Vi el momento en que se registraron. El momento en que comprendió que yo ya no iba a luchar por este matrimonio. ¿Qué estás diciendo? Digo que se acabó. Tú querías salir, fueras lo suficientemente valiente para admitirlo o no. Así que te estoy dando lo que quieres. Yo nunca dije que quería salir.
No tuviste que hacerlo. Lo dijiste con cada noche tarde, cada mentira, cada mensaje de texto a Vanessa donde describías cuánto mejor es ella que yo. Lo dijiste cuando me dijiste que te daba asco. Se quedó callado por un momento. ¿Y qué? Simplemente vas a tirar 7 años. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. Solo estoy lidiando con ello como me dijiste que hiciera. Recogí mi computadora portátil y pasé junto a él hacia el dormitorio. Me agarró del brazo, no fuerte, pero lo suficiente como para detenerme. No hagas esto, dijo. Miré hacia abajo a su mano en mi brazo, luego de nuevo a su rostro. Suéltame, lo hizo de inmediato como si se hubiera quemado. Hemos terminado, Joseph. Acéptalo. Entré en el dormitorio y cerré la puerta. A la mañana siguiente, llamé a Patricia antes de que Joseph estuviera despierto. Quiero presentar la demanda, dije cuando respondió. ¿Estás segura? Completamente. Entonces venga hoy. Lo tendré todo listo. Me reuní con ella en su oficina a las 10 de la mañana. Edificio profesional en el centro, piso 14, oficina de esquina con ventanas que daban a la ciudad. Todo en el espacio decía éxito, competencia y control. Patricia tenía los papeles extendidos sobre su mesa de conferencias. Petición de divorcio, división de activos basada en la cláusula de infidelidad. Acuerdos de custodia no aplicables. No teníamos hijos. Cronograma para desocupar la residencia compartida. Repáselo conmigo una vez más, dijo ella. Asegúrese de que entiende lo que está firmando. Explicó cada sección. Como el acuerdo prenupcial protegía mis activos individuales y los de él. Como la cláusula de infidelidad significaba que él perdía los derechos sobre cualquier cosa que hubiéramos adquirido conjuntamente durante el matrimonio. Como yo me quedaría con el apartamento ya que mi nombre estaba en el contrato de alquiler. Como él se llevaría su coche, sus pertenencias personales, sus cuentas bancarias individuales. Se va limpia, dijo Patricia. Sin pensión alimenticia pagada ni recibida. Sin repartición de activos conjuntos. Él se queda con lo suyo, usted con lo suyo. Me senté allí con la pluma en la mano pensando en 7 años de matrimonio. Los años buenos cuando habíamos sido felices. La lenta decadencia cuando todo empezó a desmoronarse. La crueldad de aquel martes por la noche en la cocina. La traición documentada en capturas de pantalla y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Todavía puede retirarse de esto, dijo Patricia en voz baja. No tiene que presentar la demanda si no está lista. Pensé en la cara de Joseph cuando me dijo que le daba asco. Pensé en el apartamento de Vanessa donde él había estado pasando noches que deberían haber sido nuestras. Pensé en el recibo de Tiffany por joyas que nunca había visto. Firmé los papeles. Patricia asintió, los recogió eficientemente. Haré que le entreguen la notificación en su oficina. Público y profesional. Sin margen para que haga una escena. Gracias. Esto se pondrá feo, advirtió. Él luchará. Siempre lo hacen cuando hay dinero involucrado. Que luche. Tengo la evidencia. Sí, la tiene. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. Estaba en una cafetería 2 horas después reunida con un cliente sobre el rediseño de un sitio web cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia, hecho. Ha sido notificado. Mi teléfono empezó a sonar 30 segundos después. El nombre de Joseph en la pantalla. Lo silencié y volví a mi cliente. Entonces, estamos pensando en una estética limpia y moderna, decía el cliente. Nada demasiado recargado. Mi teléfono vibra de nuevo. Otra llamada. Lo ignoré. Navegación minimalista, dije, sacando mi cuaderno. 3 secciones principales en la página de inicio. ¿Cuáles son sus prioridades? Para cuando la reunión terminó 1 hora más tarde, Joseph había llamado 17 veces. Escuché los mensajes de voz más tarde mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Amanda, ¿qué demonios? Llámame. No entiendo qué está pasando.
Necesitamos hablar. Esto es una locura. No puedes simplemente solicitar el divorcio sin discutirlo conmigo primero. Su voz progresó desde la confusión a la ira y a algo cercano a la desesperación en el último mensaje. Por favor, solo llámame. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. Los borré todos sin responder. En su lugar, envié un mensaje de texto, dijiste que no podías soportar mirarme. Ahora no tienes que hacerlo. Luego apagué mi teléfono y me fui a casa. Acababa de cruzar la puerta cuando alguien empezó a golpearla desde afuera. Fuerte, agresivo, imposible de ignorar. Amanda, abre la puerta. Joseph. Había mandado a cambiar las cerraduras esa tarde. Llamé a un cerrajero justo después de mi reunión con Patricia. Mi nombre estaba en el contrato de alquiler. Tenía todo el derecho. Abrí la puerta pero me quedé en el umbral bloqueando su entrada. ¿Qué quieres, Joseph? Parecía genuinamente conmocionado, como si no pudiera creer que yo realmente hubiera seguido adelante con ello. ¿Qué quiero? Solicitaste el divorcio sin siquiera hablar conmigo. Casi me río. ¿Te refieres a como cuando tú empezaste una aventura sin hablar conmigo? Eso es diferente. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Trató de pasar a mi lado hacia el apartamento. No me moví y él no estaba dispuesto a forzar físicamente su paso. Este es mi apartamento también, dijo. En realidad, no lo es. Revisa el contrato. Solo mi nombre ha estado allí desde que nos mudamos. Eres bienvenido a recoger tus pertenencias con 24 horas de aviso por escrito. Su rostro se puso rojo. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla de nuevo. Le mostré los mensajes con Vanessa, los recibos de hotel, los cargos de la tarjeta de crédito mostrando cenas y regalos que nunca recibí. Tus padres pusieron una cláusula de infidelidad en nuestro acuerdo prenupcial, dije con calma. Si cualquiera de las partes puede probar que la otra fue infiel, el tramposo se marcha solo con sus activos individuales. Sin propiedad conjunta, sin pensión alimenticia, nada. Lo observé procesar esa información. Vi el momento en que comprendió lo que estaba a punto de perder. Te marchas con lo que es tuyo, continué. Yo me marcho con lo que es mío. Firma los papeles o arrastra esto en los tribunales. Es tu elección. Empezó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su rostro. El tipo de actuación diseñada para manipular. Te amo, dijo, con la voz quebrada. Sé que me equivoqué, pero te amo y podemos arreglar esto. Lo miré y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo una certeza fría y clara de que esto se había terminado. No, no me amas, dije. Amas la idea de no perder la mitad de tus activos. Pero es demasiado tarde para eso. Di un paso atrás y cerré la puerta, eché la llave, me quedé allí escuchándolo golpear durante 5 minutos más antes de que finalmente se fuera. Y fue entonces cuando supe que había ganado. A la mañana siguiente, me desperté con 3 correos electrónicos de una dirección que no reconocía. Los asuntos lo dejaban bastante claro respecto a los procedimientos de divorcio de Parker contra Parker. Joseph había contratado a un abogado. Se lo reenvié a Patricia sin leer más allá del primer párrafo y fui a preparar café. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la adrenalina, por la comprensión de que esto realmente estaba sucediendo ahora. Patricia me llamó 20 minutos más tarde. Su abogado es Richard Brennan, dijo ella. He tratado con él antes. Es competente pero predecible. Y ahora mismo está dando palos de ciego. ¿Qué está diciendo? ¿Que obtuvo las pruebas ilegalmente? ¿Que el acuerdo prenupcial debería ser invalidado? ¿Que usted abandonó emocionalmente el matrimonio antes de que Joseph se involucrara con Vanessa? Tácticas estándar de desviación cuando la evidencia está en su contra. ¿Realmente puede argumentar esas cosas? Puede argumentar lo que quiera. Eso no significa que un juez lo escuche. Todo lo que recopiló provino de cuentas conjuntas y dispositivos compartidos. Completamente legal.
El acuerdo prenupcial se firmó con ambas partes teniendo asesoría independiente, sin coacción, con mucho tiempo para revisar. Y el abandono emocional no es motivo para invalidar una cláusula de infidelidad. Hizo una pausa. Él solo está tratando de salvar a Joseph de las consecuencias de sus propias elecciones. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Respondemos con calma, proporcionamos documentación y dejamos que Brennan se agote. Él sabe que va a perder. Se trata de retrasar lo inevitable y esperar que usted negocie. No voy a negociar. Bien. No lo haga. Durante la semana siguiente, continuó el vaivén legal. Brennan presentó una moción alegando que el acuerdo prenupcial era excesivo. Patricia respondió con los documentos originales, mostrando que ambos tuvimos representación legal y tiempo suficiente para revisar antes de firmar. Brennan trató de argumentar que yo había descuidado emocionalmente el matrimonio, creando circunstancias que llevaron a Joseph a los brazos de otra persona. Patricia presentó la evidencia de la aventura de Joseph. Los mensajes de texto, los recibos de hotel, la línea de tiempo que mostraba que su relación con Vanessa había comenzado mucho antes de aquella confrontación del martes por la noche. Su abogado está forzando las cosas, me dijo Patricia durante una de nuestras llamadas. Así es como se ve la desesperación en términos legales. Debería haberme sentido reivindicada. Tal vez lo sentí en algún nivel, pero sobre todo me sentía cansada. Cansada de la pelea. Cansada de que diseccionaran mi matrimonio en lenguaje legal. Cansada de que Joseph todavía encontrara formas de hacerme la villana en su historia. Entonces llamó su madre. Fue un jueves por la tarde. Estaba trabajando en el diseño de un logotipo para un nuevo cliente cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí de inmediato. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero algo me hizo responder. Hola. ¿Cómo te atreves? Sin presentación, solo 3 palabras goteando veneno. Reconocí la voz de inmediato. La madre de Joseph, Ellen. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hijo? Solté mi lápiz digital, me eché hacia atrás en mi silla. Hola, Ellen. No me digas hola, Ellen. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Él está devastado. Absolutamente devastado. Me mantuve calmada, lo cual era más difícil de lo que parece. Su hijo me engañó durante meses. Cometió un error. Un solo error. El matrimonio se trata de perdón, Amanda. Se trata de trabajar en los momentos difíciles, no de huir en el segundo en que las cosas se ponen duras. Podía escuchar a Joseph de fondo, su voz urgente pero amortiguada. Mamá, cuelga. Esto no ayuda. Mamá. Ellen habló por encima de él. Siempre has sido fría. Le dije a Joseph cuando te trajo a casa por primera vez que había algo extraño en ti, algo egoísta. Pero él te amaba. Dios sabrá por qué. Y yo apoyé su elección a pesar de que tenía mis dudas. ¿Hay algún punto en esta llamada?, pregunté. El punto es que estás destruyendo a mi hijo por orgullo, por tus sentimientos heridos. Le estás quitando todo porque cometió un error. No cometió un error, interrumpí. Tuvo una aventura durante meses. Gastó nuestro dinero en habitaciones de hotel y joyas para otra mujer. Me dijo que le daba asco, que no podía soportar mirarme. Esos no fueron errores. Esas fueron elecciones. ¿Por qué te descuidaste? Porque dejaste de ser la mujer con la que se casó. Su voz había subido casi hasta un grito. Alejé el teléfono de mi oreja por un momento, respiré hondo y luego volví a acercarlo. Ellen, voy a enviarte algo. Después de que lo mires, puedes llamarme y pedirme disculpas, o puedes no volver a llamarme nunca. Cualquiera de las dos opciones me sirve. Eres una arrogante. Colgué. Luego abrí mi teléfono y le envié todo. Las capturas de pantalla de los mensajes de Joseph a Vanessa, los estados de cuenta bancarios con hoteles y restaurantes, el recibo de las joyas, los datos de ubicación, cada pieza de evidencia que había reunido. No volvió a llamar, pero Joseph lo hizo 2 horas más tarde. Mis padres me dijeron que firmara los papeles, dijo cuando respondí. Sonaba derrotado. Vacío, inteligente por su parte.
Mi mamá está alterada. No me importa. Ella solo estaba tratando de ayudar llamándome fría y egoísta. Diciendo que destruí nuestro matrimonio por descuidarme. Eso es ayudar. Se quedó callado por un momento. Ella me envió las cosas que tú le enviaste. ¿Los mensajes? ¿Todo? ¿Bien? Entonces ella sabe la verdad ahora. Dice que necesito firmar y seguir adelante. Que pelear esto solo va a empeorar las cosas. Tu madre tiene razón. Otra pausa. Nunca quise que terminara así. Entonces no deberías haberme engañado. Colgué antes de que pudiera responder. A través de todo esto, las batallas legales, el drama familiar, el bombardeo constante de correos electrónicos y llamadas telefónicas, Rebecca fue la única persona que me mantuvo cuerda. Venía la mayoría de las tardes después del trabajo, generalmente con comida para llevar porque sabía que yo no estaba comiendo adecuadamente. Nos sentábamos en la mesa de mi cocina y ella me dejaba desahogarme o nos sentábamos en silencio dependiendo de lo que yo necesitara. Una noche, unas 2 semanas después de iniciar el proceso legal, me derrumbé por completo. No por Joseph específicamente, sino por lo que significaba la traición, lo que decía sobre mí. Pasé 7 años construyendo una vida con alguien que decidió que yo era desechable, dije entre lágrimas que me sorprendieron por su intensidad. 7 años amando a alguien, tratando de hacerlo feliz, siendo una buena esposa. Y no fue suficiente. Yo no fui suficiente. ¿Qué dice eso de mí? Rebecca me agarró por los hombros y me obligó a mirarla. Dice que eres humana, dijo con firmeza. Dice que amaste a alguien que no lo merecía. Eso no es una falla de carácter, Amanda. Eso es solo mala suerte. Pero debería haberlo visto venir. Todas las señales estaban allí. Detente. Deja de hacer eso. Deja de hacer que esto sea tu culpa. No eres responsable de sus elecciones. No eres responsable de que él sea un cobarde que no pudo ser honesto sobre lo que quería. Se volvió a sentar, su expresión se suavizó. Cuando Marcus me dejó, hice lo mismo. Cuestioné todo sobre mí misma. Era demasiado exigente, demasiado independiente, no lo suficientemente atractiva, no lo suficientemente interesante. Me volví loca tratando de averiguar qué había hecho mal. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. No era que hice mal. Era por qué me quedé tanto tiempo con alguien que me hacía sentir que tenía que ser otra persona para ser amada. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Vas a superar esto y, al otro lado, vas a estar mejor de lo que has estado nunca. No le creí esa noche, pero quería hacerlo. 3 semanas después de presentar la demanda, nos reunimos en la oficina de Patricia para la conferencia de acuerdo. Joseph finalmente había aceptado firmar. La sala de conferencias se sentía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Demasiado grande para nosotros 4, yo, Joseph y nuestros respectivos abogados. Demasiado pequeña para todo el dolor, la ira y la traición que habíamos traído con nosotros. Nos sentamos uno frente al otro en la larga mesa de conferencias. Él se veía terrible, como si no hubiera estado durmiendo, como si el peso de las consecuencias finalmente se estuviera asentando sobre sus hombros. Patricia y Brennan repasaron cada detalle con precisión metódica. División de activos basada en la cláusula de infidelidad. ¿Quién se quedaba con qué? Cronograma para que Joseph mudara sus pertenencias fuera del apartamento. División de la pequeña cantidad que teníamos en ahorros conjuntos después de que yo ya había movido mi parte a mi cuenta privada. Joseph seguía mirándome como si estuviera esperando algo, que yo me desmoronara, que cambiara de opinión, que dijera que todo esto era un error y que podíamos empezar de nuevo. Mantuve mi rostro neutral, firmé donde Patricia indicó. No le dije ni una sola palabra directamente a él. Cuando terminó, cuando todos los papeles fueron firmados, presenciados y archivados, nos pusimos de pie. Patricia estrechó la mano de Brennan con cortesía profesional. Luego salimos, Joseph y yo moviéndonos hacia los ascensores juntos por pura memoria muscular. El ascensor llegó. Entramos, bajamos 14 pisos en completo silencio. Cuando llegamos al estacionamiento, él se detuvo junto a su coche.
Yo seguí caminando hacia el mío. Amanda. Me detuve pero no me di la vuelta. Así que eso es todo, dijo. 7 años simplemente desaparecidos. Me di la vuelta entonces, lo miré allí de pie junto a su coche y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. Alguien que tenía la cara de Joseph pero no era el hombre con el que me había casado. Tú eres el que los tiró a la basura, dije. Yo solo estoy limpiando el desorden. Abrió la boca como si fuera a discutir. A intentar una vez más hacerme la villana en esta historia que se había estado contando a sí mismo. No le di la oportunidad. Caminé hacia mi coche, entré, arranqué el motor y me alejé. En mi espejo retrovisor, pude verlo allí parado en el estacionamiento, haciéndose cada vez más pequeño hasta que doblé la esquina y desapareció por completo. No volví a mirar atrás. Conduje a casa desde aquel estacionamiento sintiéndome extraña. No feliz exactamente, sino más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía moverse sin ese peso. El divorcio no sería definitivo hasta dentro de otros 2 meses. Había periodos de espera, tiempos de procesamiento y formalidades legales que debían seguir su curso. Pero la parte difícil estaba hecha. Joseph había firmado. El acuerdo estaba pactado. Ahora solo era cuestión de tiempo. Pasé esas semanas en una especie de limbo, trabajando, durmiendo, existiendo. Rebecca me llamaba cada pocos días, pero le decía que estaba bien, y mayormente estaba simplemente entumecida de una manera que se sentía más segura que sentir cualquier otra cosa. Luego recibí un mensaje de texto de Marcus, el colega de Joseph, el que siempre había sido más amable conmigo en los eventos de la empresa que la mayoría de sus compañeros de trabajo. Habíamos intercambiado números una vez cuando necesité contactar a Joseph durante un viaje de trabajo y su teléfono se había apagado. Hola, Amanda. Espero que esto no sea raro, pero pensé que deberías saberlo. Vanessa dejó a Joseph. Sucedió hace aproximadamente una semana. Él no lo está manejando bien. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, gracias por decírmelo. Ella se fue con alguien más en la oficina. Uno de los vicepresidentes. Joseph trató de convencerla de que finalmente podrían estar juntos de verdad ahora, pero aparentemente ella no estaba interesada en lidiar con un tipo divorciado con equipaje emocional. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido alguna satisfacción de que la mujer por la que Joseph había destruido nuestro matrimonio lo hubiera desechado en el segundo en que él estuvo realmente disponible. Pero solo me sentía cansada. Tuvo un colapso en el trabajo la semana pasada, continuó Marcus. Empezó a llorar durante una presentación con un cliente. Tuvo que tomar una licencia personal. Solo pensé que querría saberlo. Una parte de mí, una pequeña parte mezquina de la que no estoy particularmente orgullosa, sí se sintió reivindicada. Joseph había tirado 7 años por alguien que ni siquiera lo quería una vez que estuvo libre. La justicia poética no se me escapó, pero una parte más grande, una que me sorprendió, sintió algo cercano a la lástima. No lo suficiente como para cambiar nada, ni lo suficiente como para contactarlo o ofrecerle consuelo, solo un vago reconocimiento de que él mismo había destruido su propia vida persiguiendo algo que nunca fue real. Agradecí a Marcus y guardé mi teléfono. Lo que sea que Joseph estuviera pasando ahora, ya no era mi problema. Me sumergí en el trabajo con una intensidad que no había sentido en años. Acepté a 3 nuevos clientes en el lapso de 2 semanas. Empecé un proyecto personal que había estado posponiendo para siempre. Una serie de ilustraciones sobre la resiliencia, sobre la reconstrucción después de que las cosas se desmoronan. Es curioso cómo la traición puede ser creativamente inspiradora. Mi portafolio creció. Rediseñé mi sitio web, actualicé mi presencia en las redes sociales, empecé a recibir consultas de clientes más grandes de los que había trabajado antes. Uno de ellos, una empresa emergente que buscaba renovar su imagen, me encontró a través de una referencia y le gustó mi trabajo lo suficiente como para ofrecerme un contrato de anticipo, ingresos constantes, dinero real. Estaba ganando más de lo que jamás había ganado, probablemente porque no estaba gastando la mitad de mi energía mental tratando de salvar un matrimonio moribundo. El apartamento se convirtió en mío de maneras que nunca antes lo había sido. Cambié los muebles de lugar, alejando el sofá de la pared donde Joseph siempre había insistido en que debía ir.
Pinté las paredes de un gris suave que él siempre había odiado, decía que era demasiado deprimente. Compré arte nuevo en una galería local. Piezas abstractas con colores audaces que me hacían feliz cuando las miraba. El segundo dormitorio, el antiguo despacho de Joseph convertido en dormitorio, se convirtió en mi espacio de trabajo dedicado. Compré un escritorio nuevo, una silla mejor, puse estantes para mis libros de diseño y suministros. Colgué luces de cadena alrededor de la ventana porque hacían que el espacio se sintiera acogedor y creativo. Trabajaba hasta tarde cuando quería. Pedía comida para llevar sin culpa por el gasto ni juicio sobre la elección. Veía lo que quería en la televisión sin que alguien suspirara pesadamente desde el otro lado de la habitación porque yo había elegido mal. El silencio que se había sentido sofocante durante el matrimonio, ese silencio pesado y crítico, ahora se sentía pacífico. Estaba sola, pero no me sentía sola. Hay una diferencia. 6 semanas después de que el divorcio se finalizara, recibí un mensaje en las redes sociales de alguien en quien no había pensado en años. Daniel Hammond, un chico con el que salí brevemente antes de Joseph, cuando tenía 26 años y todavía estaba descubriendo lo que quería. Nos habíamos separado en buenos términos, manteniéndonos vagamente amistosos de esa manera en que la gente lo hace cuando se sigue en línea, pero rara vez interactúa. Hola Amanda, me enteré de tu divorcio por ahí. Solo quería saber cómo estás. Si necesitas a alguien con quien hablar, yo invito el café. Casi no respondo. Tener citas era lo último en lo que pensaba y no quería que se llevara una idea equivocada. Pero algo en el mensaje se sentía genuino, nada amenazante, solo un ser humano acercándose a otro que podría estar pasando por un momento difícil. Un café suena bien, escribí de vuelta, pero solo un café. No estoy lista para nada más. Completamente entendido. Sábado a las 2. Nos reunimos en un lugar a mitad de camino entre nuestros vecindarios. Llegué primero, pedí un café con leche y me senté junto a la ventana viendo a la gente pasar por la calle. Daniel apareció 5 minutos después viéndose casi igual. Un poco más viejo, un poco más cansado alrededor de los ojos, pero seguía siendo el chico tranquilo que recordaba. Hola, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Gracias por aceptar reunirte. Gracias por contactarme. Hablamos durante 2 horas sobre el divorcio, pero no obsesivamente, sino sobre su vida. Él mismo se había divorciado hace 3 años. Entendía por lo que yo estaba pasando de maneras que la mayoría de la gente no entendía. Hablamos de trabajo, de amigos mutuos, de todo y de nada. Me dijo que parecía diferente a como me recordaba. ¿Diferente cómo? Más fuerte, más parecida a ti misma. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando estabas con Joseph, siempre sentí que estabas actuando, como si estuvieras tratando de ser quien él necesitara que fueras. Ahora simplemente pareces presente. Joseph apagó tu luz, añadió. Es bueno verte brillar de nuevo. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Hablamos de su propio matrimonio fallido. Su exesposa lo había dejado por alguien que conoció en el trabajo. Irónicamente, similar a mi situación. Había pasado un año enojado, otro año deprimido, y solo ahora empezaba a sentirse como el mismo de nuevo. Todo el mundo carga con daños, dijo. Todo el mundo tiene capítulos que preferiría olvidar. El truco es no dejar que esos capítulos definan toda tu historia. Pensé mucho en eso después de que nos separamos, sobre si iba a dejar que la traición de Joseph fuera la última palabra sobre quién era yo o si iba a escribir nuevos capítulos que importaran más. Me inclinaba por lo segundo, pero Joseph no había terminado de intentar reescribir el final. Empezó a enviarme mensajes de texto de nuevo aproximadamente un mes después de que el divorcio se finalizara, mensajes que empezaban siendo de disculpa y progresivamente se volvían más desesperados. Te extraño. Cometí un error terrible. ¿Podemos hablar, por favor? No respondí a ninguno de ellos. Luego empezó a aparecer en lugares fuera de mi edificio de apartamentos una mañana cuando salía a buscar café, en la cafetería que yo frecuentaba. Sentado en una mesa en la esquina como si hubiera estado esperando. Amanda, por favor. Solo 5 minutos. No, necesito explicarte. No hay nada que explicar. Hemos terminado.
Sigue adelante. Se presentó en el apartamento de Rebecca una tarde, llamó a su puerta buscándome. Ella me llamó inmediatamente. ¿Tu ex está aquí? ¿Quieres que llame a la policía o solo que le diga que se vaya? Dile que se vaya. Si no lo hace, llama a la policía. Ella debió ser convincente porque él se fue. Pero el patrón continuó. Encuentros aleatorios que dejaron de ser casuales después de la tercera o cuarta vez. Él aparecía en lugares donde no tenía motivos para estar, lugares a los que yo iba regularmente. Llamé a Patricia. Necesito una orden de restricción. ¿Te ha amenazado? No. Pero no me deja en paz. Aparece en todos los lugares a los que voy. Necesito protección legal. Presente una denuncia. Documente cada incidente con fechas y horas. Luego solicitaremos una orden de restricción temporal. ¿Lo hice? Enumeré cada mensaje de texto, cada aparición, cada vez que intentó contactarme después de que yo dejara claro que no quería comunicación. La audiencia fue rápida. El juez revisó las pruebas, le preguntó a Joseph si disputaba algo de ello. Él no lo hizo, solo trató de explicar que estaba intentando disculparse, que merecía una oportunidad para arreglar las cosas. El juez no se dejó impresionar. Señor Parker, su exesposa ha dejado claro que no quiere tener contacto con usted. Debe respetar eso. Concedo una orden de restricción temporal. Debe mantenerse al menos a 100 yardas de distancia de la señorita Parker. Su residencia y su lugar de trabajo. Nada de contacto de ningún tipo. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni comunicación a través de terceros. Cualquier violación resultará en consecuencias legales inmediatas. ¿Entiende? El rostro de Joseph se desmoronó. Sí, señoría. Salí de aquel tribunal sintiendo algo que no había sentido en meses. Digamos que Rebecca me preguntó esa noche si me sentía culpable por ello, por obtener una orden legal para mantener a mi exesposo alejado de mí. No, dije, y lo decía en serio. Había pasado 7 años acomodándome a las necesidades de Joseph. Excusando su comportamiento, haciéndome más pequeña para que él pudiera sentirse más grande, pidiendo disculpas por cosas que no eran mi culpa, dejando que me hiciera sentir que yo era el problema. Había terminado de encogerme por hombres que no podían manejar a las mujeres en su tamaño completo. La orden de restricción funcionó. Joseph dejó de intentar contactarme, dejó de aparecer en los lugares y poco a poco, día a día, empecé a sentirme como yo misma de nuevo. No la persona que había sido antes de Joseph, sino alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido a la traición y salía al otro lado sabiendo exactamente lo que no aceptaría nunca más. La orden de restricción creó espacio. Espacio real, no el tipo tóxico que Joseph y yo habíamos desarrollado durante nuestro matrimonio. El tipo de espacio donde podía respirar sin preguntarme cuándo aparecería él a continuación. Donde podía moverme a través de mis días sin mirar constantemente por encima del hombro. Pero el espacio por sí solo no cura las heridas. Solo les da espacio para existir sin empeorar. 4 meses después de que el divorcio se finalizara, Rebecca apareció en mi apartamento con café y una expresión de determinación que reconocí de inmediato. «Vas a ir a terapia», anunció, poniendo el café frente a mí. Estoy bien. Estás funcionando. Eso no es lo mismo que estar bien. Amanda, ya te pedí una cita. Doctora Sarah Chin, el jueves a las 3. Ella es a quien vi después de que Marcus se fuera. Es buena. Quise discutir, quise insistir en que lo había manejado todo muy bien. Solicité el divorcio, reuní pruebas, me protegí financieramente, obtuve la orden de restricción. Había sido racional y competente. Pero Rebecca me conocía demasiado bien. Racional no significa curada, dijo en voz baja. Y te mereces sanar, no solo sobrevivir. Así que el jueves a las 3, me encontré en la oficina de la doctora Chen. Sillones cómodos, iluminación suave, una caja de pañuelos en la mesa lateral que se sentía como un desafío. La doctora Chin tenía unos 50 años, con ojos amables y una expresión que sugería que lo había escuchado todo y que nada de lo que yo dijera la sorprendería. «¿Cómo te sientes?», preguntó después de los saludos iniciales.
Bien, dije automáticamente. Ella simplemente me miró, no me contradijo, no me presionó, solo esperó en un silencio que se alargó más y más hasta que no pude aguantarlo más. Estoy enojada, admití finalmente, pero no con Joseph, sino conmigo misma. Cuéntame sobre eso. Desperdicié 7 años. 7 años con alguien que decidió que yo era desechable. Y no lo vi venir. O lo vi y lo ignoré. O lo vi y me convencí de que podía arreglarlo. De cualquier manera, fallé. ¿Fallaste en qué? En hacer que me amara. En ser suficiente. En... Mi voz se quebró. En no ser el tipo de persona a la que engañan. La doctora Chin se inclinó un poco hacia adelante. Si una amiga te contara esa historia, que amó a alguien que la traicionó, ¿qué le dirías? Pensé en ello. Realmente lo pensé. Le diría que no fue su culpa. Que ella no era responsable de las elecciones de otra persona. Que amar a alguien no te hace estúpida. Entonces díselo a ti misma. Esas 5 palabras rompieron algo dentro de mí. Empecé a llorar. No del tipo bonito y delicado, sino del tipo feo y desgarrador que parece que te lo arrancan de algún lugar profundo. Estoy tan enojada conmigo misma por quedarme, dije entre lágrimas. Por inventar excusas, por creer que yo era el problema. ¿Creíste lo que él te dijo? Eso no es un defecto de carácter. Eso es ser humano. Durante los meses siguientes, la doctora Chin y yo trabajamos en todo. No solo en el matrimonio y la traición, sino en los patrones que me habían llevado allí. Cómo había confundido el sacrificio personal con el amor. Cómo me había hecho responsable de la felicidad de Joseph mientras descuidaba la mía. Cómo me había empequeñecido para dejar espacio a alguien que no apreciaba el espacio que le estaba dando. Sanar no significa perdonarlo a él, dijo la doctora Chin durante una sesión. Significa perdonarte a ti misma. Ese concepto tomó tiempo para ser aceptado, pero poco a poco empecé a hacerlo. Casi al mismo tiempo que empecé la terapia, también empecé a hacer yoga. No porque pensara que necesitaba perder peso o mejorar mi apariencia. Las palabras crueles de Joseph sobre descuidarme todavía escocían, pero estaba trabajando en ello en terapia. Empecé porque necesitaba sentirme fuerte en mi propio cuerpo de nuevo. El estudio estaba a 3 bloques de mi apartamento. La instructora, María, daba una clase llamada Poder y Resiliencia que se reunía 3 veces por semana. Fui terrible al principio. No podía mantener las posturas. No podía calmar mi mente lo suficiente como para concentrarme. Pasaba la mitad de la clase frustrada con mis propias limitaciones y la otra mitad comparándome con las personas flexibles y elegantes que me rodeaban. Pero María tenía una manera de hacer que todos sintieran que estaban exactamente donde necesitaban estar. El yoga no se trata de ser perfecto, decía durante la clase. Se trata de aparecer, de respirar a través de las partes difíciles, de estar presente en tu cuerpo. Poco a poco las cosas cambiaron. Me volví más fuerte, podía mantener la tabla durante 30 segundos, luego 1 minuto. Empecé a dormir mejor de lo que había dormido en años. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante el matrimonio y el divorcio empezó a aflojar su presión. Una tarde de sábado después de clase, me detuve en el refugio de animales que estaba a 2 calles de distancia. Había estado pensando en tener un gato durante semanas, pero había dudado. Sentía que apenas estaba manteniendo mi propia vida a flote. ¿Cómo podría ser responsable de otro ser vivo? Pero esa tarde, entré y la vi, una gata atigrada gris, de unos 3 años, sentada en la esquina trasera de su jaula, mirando al mundo supremamente poco impresionada. Esa es Pepper, dijo el voluntario. Fue entregada el mes pasado. El dueño dijo que ya no tenían tiempo para ella. Miré a Pepper. Ella me miró a mí. 2 refugiadas de personas que decidieron que no valíamos el esfuerzo. ¿Me la llevo? Pepper vino a casa conmigo ese día. Construimos una rutina. Café por la mañana mientras ella se sentaba en la ventana viendo pájaros y juzgando al mundo. Sesiones de trabajo por la tarde con ella acurrucada en mi escritorio, ronroneando mientras yo diseñaba logotipos y sitios web. A ella no le importaba cómo me veía yo. No le importaba mi éxito o mi fracaso.
Solo quería comida, calor y atención ocasional. Necesidades simples, necesidades honestas. Yo podía satisfacerlas. 8 meses después de que mi divorcio se finalizara, Rebecca me llamó con una noticia que me hizo sentir genuinamente feliz por primera vez en lo que pareció una eternidad. Me voy a casar. ¿Qué? Cuéntame todo. Ella y Marcus habían estado saliendo durante 2 años. Él era todo lo que Joseph no había sido. Presente, amable, alguien que aparecía cuando decía que lo haría y no hacía que Rebecca se sintiera loca por esperar respeto básico. Quiero que seas mi dama de honor, dijo. Dudé. Las bodas se sentían como salen heridas que todavía estaban sanando. Sé que podría ser difícil, continuó Rebecca. Pero esto no se trata de tu matrimonio fallido. Se trata de celebrar el mío y quiero a mi hermana allí. Ella tenía razón. Me volqué en el papel. Planeé su fiesta de despedida de soltera. Nada salvaje, solo un fin de semana en un spa con sus amigas más cercanas. La ayudé a elegir un vestido. Le tomé la mano cuando se puso nerviosa por el compromiso, sobre si estaba tomando la decisión correcta. Marcus no es Joseph. Le recordé, tú no eres yo. Tu matrimonio será tuyo, no una repetición del mío. El día de la boda fue hermoso. Una ceremonia sencilla en un jardín, la recepción en un restaurante pequeño. Estuve al lado de Rebecca como su dama de honor y la vi casarse con alguien que la miraba como si ella hubiera colgado la luna. Durante los votos, lloré. No de tristeza por mi propio matrimonio fallido, sino de esperanza. El amor no había funcionado para mí y para Joseph, pero estaba funcionando para Rebecca y Marcus. Eso significaba que todavía era posible. Tal vez no ahora. Tal vez no por un tiempo, pero era posible. 1 año después del divorcio, no soy la misma persona que estaba en aquella cocina y escuchó a su marido decir que no soportaba mirarla. Soy alguien diferente, alguien mejor. Mi negocio de diseño ha crecido más allá de lo que imaginé durante mi matrimonio. Contraté a una asistente de medio tiempo, Emma, una recién graduada de la escuela de diseño que me recuerda a mí misma a esa edad. Estoy asesorando a 3 diseñadores más jóvenes a través de un programa en el centro de artes local. Me mudé a un apartamento de una habitación en un barrio mejor, más pequeño que el lugar que compartí con Joseph, pero completamente mío. Las paredes están cubiertas con mis propias obras de arte, piezas que he creado durante el último año. Los muebles son exactamente lo que yo quiero. Sin compromisos, sin negociaciones, sin acomodarme a las preferencias de otra persona. A veces la gente me pregunta qué pasó con mi matrimonio. Lo mantengo simple. Nos distanciamos. Las personas que importan conocen toda la verdad. Los que no, no merecen una explicación. He tenido algunas citas. Daniel y yo tomamos café unas cuantas veces más antes de acordar mutuamente que éramos mejores como amigos. Hubo alguien de la clase de yoga que me invitó a salir. Fuimos a cenar 2 veces antes de darme cuenta de que no estaba lista para nada serio. Él lo entendió. Principalmente estoy aprendiendo a ser feliz sola, a encontrar la plenitud en mí misma en lugar de buscarla en otra persona. A construir una vida que sea mía bajo mis términos sin necesitar la validación de otra persona para que se sienta real. Joseph destruyó nuestro matrimonio, pero no me destruyó a mí. En todo caso, accidentalmente me dio la libertad que no sabía que necesitaba. Libertad de tratar de ser suficiente para alguien que nunca me vería como suficiente. Libertad de no tener que encogerme para dejar espacio al ego de otra persona. Libertad para ser yo misma completa y sin disculpas. Tengo 35 años ahora, estoy soltera, soy más fuerte de lo que nunca he sido, construyendo una vida enteramente bajo mis propios términos. Y honestamente, nunca he sido más feliz. Algunas mañanas me despierto en mi apartamento, mi espacio, mis reglas, mi paz, y me siento genuinamente agradecida. No agradecida por la traición o el dolor, sino agradecida por lo que vino después, por en quien me convertí cuando dejé de intentar salvar a alguien que no quería ser salvado y empecé a salvarme a mí misma en su lugar. Joseph tomó su decisión cuando decidió que yo era desechable. Yo tomé la mía cuando decidí que no lo era. Y al final, me marché con algo que él nunca tendrá.
El conocimiento de que puedo sobrevivir a lo peor que alguien puede hacerme y salir más fuerte al otro lado. Eso vale más que cualquier matrimonio que requiriera que yo fuera menos de lo que soy. Si esta historia de cálculo frío y venganza silenciosa te tuvo pegada a tu pantalla, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Amanda confrontó a Joseph con toda la evidencia y vio cómo su rostro se ponía pálido. ¿Cuál fue tu momento favorito? Escríbelo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias asombrosas como esta. Suscríbete y activa la campana de notificación para que nunca te pierdas una publicación.